Entonces, buenos días. Bien, hoy vamos a hacer algo un poquito diferente a lo que ven en el cronograma, pero al final de cuentas no va a desacomodar la forma en que está organizado a nivel general. Hoy vamos a ver materia nada más y ya la próxima clase hacemos las prácticas de lo que había quedado pendiente, de la práctica sobre, de una vez, las locuciones preposicionales y también la práctica sobre la ¿cómo se llama? Lo de los verbos, las conjugaciones ahí particulares. Entonces, hoy solo es materia, ya la próxima semana sí se va a hacer la parte práctica únicamente. Y bueno, las cápsulas que van de la mano a veces con uno de los temas, en el caso de las, de las conjugaciones. Vamos a iniciar con el primer bloque. Repito, estos temas no se ven ya como tal. Vuelvo y repito, estos temas no se ven ya como tal, como una materia, como una materia, como un tema particular, sino que es como una, como lo que hemos dicho, es transversal. ¿Por qué? Porque se ve como parte de otro tema, como parte de otro tema. ¿Me avisan si se ve? Sí, profe, sí Sí, se ve. profe, se ve. Ok, entonces, esto ya ustedes lo conocen. Yo lo que hago en realidad es buscar imágenes claras, imágenes que sean llamativas algunas, pero más que todo que quede puntual, directo, al grano, lo que se quiere explicar. Cuando hablamos de combinaciones gramaticales, nos referimos directamente a palabras, a, a, a frasecitas que, a ver, tienen una similar escritura, pero en determinado caso presenta significados completamente diferentes. Por ejemplo, el más típico, el por qué. Hay 4 usos de por qué. Repito, este tema, a ver, este tema ni siquiera se ve ya solamente en quinto, me parece. Que quinto todavía no aplican los programas, eh, no se aplican los programas nuevos de bachillerato, porque de las pruebas FARO y eso. El tema es que con la pandemia no se vio, entonces, pero sí aplica. Antes las personas bueno, por ejemplo, quienes les corresponde en algún momento dar en un SINDEA lo que antes era educación abierta, sí tienen que verlo. Recuerden ustedes que educación abierta era, qué sé yo, un colegio, ahí cualquier colegio, daba las clases normales en la mañana, en la tarde, y luego daba sus instalaciones para los programas de educación, o daban las instalaciones para los programas de educación abierta, que eran las personas que están sacando a distancia con la regional. Entonces, la educación abierta son como tutorías que llegaban hasta el mes de septiembre. ¿Por qué? Porque ese era el mes donde los estudiantes hacían los exámenes a distancia. Entonces van, se matriculan en la regional, luego tienen la opción de ir a recibir esas tutorías y cuando hacen el examen termina esa modalidad. Entonces, hay creo que en mayo también hay dos, mayo y septiembre. Incluso una compañera, no sé si está en este curso o en el otro, sacó varias materias así, no sé si alguien aquí también ha pasado por ese sistema, pero así trabaja. Incluso
en los centros penales. Yo que doy clases en un centro penal es así. Yo empecé dando clases en un centro penal en el 2015 de esa manera. Dábamos clases y ya en septiembre nos decían, bueno, termina el nombramiento y hasta luego. Esa modalidad sí trabaja estos temas, porque es para los exámenes y está basado en el programa viejo, entonces sí les va a servir también. Pero al ser una cápsula, la idea es verlo de manera general. Por ejemplo, cuando hablamos, voy a ir al segundo, dice, ¿por qué? Este por qué, separado y con tilde, le hace falta, ¿por qué? Porque es una pregunta. Ah, exclamativo a veces, ¿verdad? No mucho. Pero más que todo cuando es una interrogación, cuando es una pregunta, se escribe de esa manera, separado y con la tilde en la palabra que. ¿Ok? Cuando corresponde hacer una, cuando corresponde dar la respuesta a esa pregunta, va pegado o va junto y va sin la tilde. Un ejemplo. Vamos a ver. Silvia, ¿por qué estás tan callada? Ese por qué de la pregunta es este, separado y con tilde. Entonces Silvia llega y me responde, estoy callada porque así soy yo. Entonces la respuesta que ella me da se escribe de esta manera, junto y sin tilde. ¿Ok? Esos son los más comunes. Esos son los más comunes, estos dos. Acá lo podemos usar como cuando va pegado y con la tilde, pegado y con la tilde, o junto y con la tilde, podemos usarlo como un sinónimo de causa o razón. En qué casos? No entiendo el porqué de su silencio, o sea, no entiendo la causa de su silencio. A veces no llego a entender el porqué o los porqués de tanto misterio. ¿Ok? En ese tipo de frases, en ese tipo de palabras, se utiliza junto o junto y con la tilde. Cuando es sinónimo de caos, sinónimo de razón. Porque separado, sin tilde, viene siendo como sinónimo de la cual o por él. Por ejemplo, yo digo, este es el motivo por qué, o sea, por el cual dejó de fumar. ¿Ok? Entonces vamos a usarlo como sinónimo de el cual, la cual. ¿Ok? Entonces esos son los usos más comunes de estas 4 combinaciones gramaticales. Vamos al con qué, usado de 3 maneras. Junto y sin la tilde, que da a entender lo siguiente, como decir de modo que o así que. Esto más que todo se utiliza en casos muy concretos, como el que está ahí. ¿Con qué esas tenemos? Ah, con que llegando tarde a clases. Casi siempre, como dije, es en preguntas y utilizado en frases como las que yo acabo de decir. Que eso equivale al, a una frase como de modo que o así que. ¿Ok? Ese con que pegado tiene esa connotación. Vean la oración típica que está ahí, con que esas tenemos. ¿Ve? Tiene un sentido irónico,
Es una interrogación con cierta ironía. ¿Ok? Entonces, el siguiente tiene que ver con, y ese va separado y sin tilde. Bueno, ninguno va ahí, en este caso, bueno, estos dos no van con tilde, ninguno de los dos. El segundo va separado, eso sí. Puede estar formado por la preposición. Eso es más como como un sentido de instrumento, por ejemplo. Ese es el DeLorean con que viajé en el tiempo, o sea, con el cual viajé en el tiempo. DeLorean, para las personas que vieron Volver al Futuro, este es uno de los vehículos que utilizaba el personaje, ¿ok? Conseguí el libro conseguí el libro con que voy a estudiar. Compré un teléfono con que voy a comunicarme. O si no, viene siendo, dice, sería lindo despertar un día y encontrarse con que la vida de uno depende de uno. ¿Ok? Recuerda, si quieres comprobar que se trata de la preposición con y la conjunción que, sustituye lo que aparece detrás de la preposición por eso. ¿Ok? Y el último uso es ya cuando es una pregunta. ¿Ok? Se compone de la preposición con más el pronombre que. ¿Con qué libro te quedas? ¿Ok? Viene siendo una interrogación. Viene siendo una interrogación. ¿Ok? El primero, con que, junto, viene siendo sinónimo de a modo que o así que, en frases como con que esas tenemos, con que llegando tarde a clases. ¿Mm? Y el segundo, separado, que se refiere principalmente a un asunto de instrumento o de objeto con el cual yo llevo a cabo una acción. Este es el DeLorean con que viajé en el tiempo. Este es el carro con que me desplazo al trabajo. ¿Okay? Y el último, ¿con qué? Viene siendo una pregunta. ¿Ok? Viene siendo una pregunta. Mismo, aquí es interesante porque la diferencia la vemos principalmente en estos dos que son prácticamente sinónimos. Estos dos de arriba son lo mismo. Asimismo, significa del mismo modo, además, asimismo dijo que había suspendido. Y abajo dice sinónimo de asimismo. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? A ver, que asimismo pegado o asimismo junto es el que la RAE recomienda. Pero cualquiera de los dos, tanto asimismo como está aquí arriba, como asimismo, se pueden, tienen el mismo significado. ¿Ok? Tienen el mismo significado. El de abajo, ¿sí? Casi nunca se ve así pegado, ¿verdad? Que alguien lo escriba así o en la mayoría de casos. Sí se ve, sí se ve, pero como usted dice, el más común es el de arriba, ¿verdad? El de arriba. Entonces ya les queda un tip ahí. Asimismo, junto es igual a cómo lo escribimos casi siempre, pero lo que la RAE recomienda para ustedes, por ejemplo, que son estudiantes, que están en la universidad y que tienen que redactar ensayos, que tienen que escribir algún tipo de texto, sugiere es el segundo. ¿Ok? Y acá es una construcción, dice a sí mismo. La A, por un lado, sí, tildado y mismo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Es una acción que recae sobre mí. Por ejemplo, si yo digo, él no se valora a sí mismo. ¿Ok? O él tiene poco aprecio a sí mismo.
Es una acción que recae sobre mí. Pero, como ustedes pueden ver, los usos más importantes son estos dos de arriba, que en realidad son lo mismo y, como acabo de decir, se sugiere de parte de la Real Academia usar el segundo. Si no y si no. ¿Ok? El si no junto aparece en contextos en los cuales se ha negado la frase anterior. No lo hizo Juan, sino Pedro. No compré manzanas, sino peras. Va junto. También en construcciones como no solo, sino también. No porque, sino porque. Sino porque. Y cuando tiene un valor similar a más que o excepto. ¿Quién, sino Juan, podía hacerlo? Hay otro que ese no es tan común, que es cuando va pegado o cuando va junto, es un sinónimo de destino. Mi sino es trabajar y trabajar. ¿Ok? O sea, mi destino es trabajar y trabajar. ¿Ok? Entonces, cuando queremos contraponer una cosa con la conjunción sino, junta. ¿Y cuándo va separado? Cuando es una condición para llegar a un fin determinado. Si no lo haces tú, lo hará él. Si no estudia, no obtendrá buenas calificaciones. ¿Ok? Ahí va separado. Y hay un uso que hay ahora popular cuando uno está hablando con alguien o está mandando mensajes con alguien y, y esa persona le cuenta algo a uno y uno no... ¿Qué es lo que solemos responder a veces? Yo no la- ¿Perdón? es que yo no la escuché bien. ¿Qué fue lo que dijo? Perdón. Cuando uno está hablando con alguien y, y la persona le está contando algo a uno y quizás a la hora de uno responder como que uno no sabe muy bien qué decir o quizás el tema no se presta para uno dar una respuesta determinada. Entonces uno cuál es la respuesta breve que uno hace a esa persona en esos casos? A veces uno dice, sí, no. Sí, no, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ese habría que incluirlo en esta diferenciación. Yo la verdad no sé, por ahí hay un trabajito que hizo un investigador de la UCR donde también habría que incorporar ese, pero ya ese es del aula popular. Estamos acá refiriéndonos específicamente al habla culta y a los usos de las combinaciones gramaticales más del lado académico, del lado que a ustedes les sirve, que es del lado educativo. ¿Ok? Profe, ¿Sí? Profe, ¿cómo lo lees si van juntos? ¿Sí, no? Por ejemplo, la pregunta, la de arriba se podría decir, no lo hizo Juan, sino Pedro. O se ¿Sí, tiene que no, decir, Pedro? sí. Ajá. Está bien dicho así, sí, no. Ujú, sí. No. Sí, no es el último, cuando significa sinónimo de destino. Si no, Pedro, mejor. Si no, Pedro. Ujú. Haciendo énfasis en la última sílaba. Si no, Pedro. Ah, ok, ok. ¿Ok? Y el último, pues bueno, comúnmente se suele decir, para la mayoría de casos, no, bueno, no, se ve de todo, pero eso es lo que quiero decir es de que se usa indistintamente, se usa en cualquier, o sea, sin saber a ciencia cierta cuándo es debe y cuándo es debe de. Pero debe se utiliza cuando se refiere a
Específicamente, vamos a ver. Tendría que acá analizar una situación porque vamos a ver. Cuando uno se lo dice a uno mismo, tiene que ver con una responsabilidad, con una obligación, está bien, pero cuando se lo dicen a uno o cuando uno se refiere a algo externo y eso significa una orden es solamente debe, ¿ok? Solamente debe. Si yo digo, por ejemplo, el presidente debe tomar en cuenta a la población. Entonces ahí es debe, no debe de. ¿Por qué? Porque da una idea como de que, da la idea como de que usted está escribiendo eso por ejemplo, en una recomendación de un trabajo y es el presidente o las autoridades deben tomar en cuenta a la población. ¿Por qué deben y no deben de? Porque es algo que usted está como planteando que eventualmente se da o que usted quiere, que usted en su reflexión está ordenando para que eso se realice. ¿Ok? Entonces, cuando se refiere a debe, es porque hay una orden, porque hay una obligación para que eso se dé. ¿Ok? Si yo le digo, por ejemplo, a Tania, Tania, usted debe ser más responsable con sus labores, por ejemplo. No debe de, no, debe, porque yo estoy dándole a ella una orden, digamos, en cierta forma. Le estoy comentando algo que es obligación de ella, que es responsabilidad de ella. En cambio, debe de es cuando estoy insinuando algo, cuando se remite a algo que es una posibilidad, a una suposición, ¿ok? No sé Por dónde está ejemplo, Ana, debe de profe, estar en la casa. Sí. ajá, o digamos, lo común en las señoras chismosas, si ven a una Ah, muchacha ya muy desarrolladita, empieza, debe de ser que ya probó hombre. ujú, ujú. Ese es un O cuando ejemplo dice, claro, como usted lo dijo ahí, con la situación de las señoras chismosas, por ejemplo. Eso tiene que ver como cuando hay dos personas hablando de alguien más, ¿me entienden? Entonces ahí están suponiendo, hay una probabilidad, ¿ok? Ahí va, debe de, ¿ok? Debe de. Solamente en profe, esos casos donde y uno está está correcto, asumiendo que algo es cierto. y está correcto que yo dijera, debe de ser, Depende de lo que usted quiere decir. por ejemplo, eso que yo dije, Se le corta, por no se oye. ejemplo, eso que, ahora sí, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Por ejemplo, lo que yo dije, debe de ser que, pues que ya, o digamos, debe de ser que está embarazada, digámoslo así. Sí, porque ahí sí está bien, porque está suponiendo algo sobre lo cual no tiene base, digamos. Y no está diciendo como que es algo que es algo por cumplir o algo que usted tiene que hacer como tal, no. Por ejemplo, si yo digo, Tania debe de enviar la tarea más tardar a las 10 de la mañana. No, ahí es, Tania debe enviar la tarea de una vez. No debe de. Si yo digo, Albán no me respondió, ¿verdad? Debe de haber tenido problemas con con la conexión. ¿Ok? Entonces, eso implica algo que no es cierto, que no es seguro, que no es una situación donde yo doy una orden. Cuando doy una orden o cuando quiero dar un consejo o cuando algo que implica responsabilidad o obligación, es debe nada más.
Bueno, ahí se los voy a dejar para que lo tengan. Entonces, también voy a pasar a las locuciones preposicionales. Profe, ¿cómo se llamaba este tema? Digamos, todo lo que estamos abarcando, entonces. Combinaciones gramaticales, esa es una cápsula pequeñita. Se nos volvió un poquito grande, pero no importa. Profe, ¿y usted nos va a mandar esa diapositiva? Eso está en Moodle. Luego lo subo a Teams. Ah, bueno, gracias. Vamos a ver. Esto no me aparece. Denme un chance, muchachos. Estoy viendo a ver cómo subo esta presentación que no me aparece en las opciones. Voy a salirme un momento de la clase y volver a entrar para ver tal vez sea eso el problema. Profe, gracias por llamarme porque no podía entrar.
Me avisan si se ve. Sí, profe, sí Sí, se ve. señor. Ok. Cuando hablamos de las locuciones preposicionales, nos referimos directamente a frases que incluyen una preposición. Esa es la definición básica. Una locución preposicional es una frase que en alguna parte incluye una preposición, una o dos, a veces, varias preposiciones. ¿Ok? Por eso es que se llama también frases preposicionales, que es sinónimo de locuciones preposicionales. ¿Ok? Entonces, así como hay frases adverbiales, también hay frases o locuciones preposicionales. Vamos a ver algunas, no todas, hay demasiadas. Vamos a ver unas sencillas, otras no tanto, pero es para que se vayan empapando de. La primera, gracias a. Muy sencilla, muy sencilla. Gracias a. Gracias a tus consejos salí adelante. Se ve bien, muchachos, que creo que. Sí, profe, sí. Ok, voy a ubicar aquí mejor para que sea más grande. Ok, gracias a. Es una locución preposicional porque tiene la palabra gracias y tiene también ahí una preposición a. Gracias a tus consejos salí adelante. Merced a. Sinónimo de gracias a y con la ayuda de. Esa no es tan común. ¿Ok? Merced a. Es como decir gracias a o con la ayuda de. Es lo mismo. Ejemplos. La asociación se mantiene merced a las colaboraciones. Solo. Este solo va sin tilde. Corregirlo. ¿Por qué solo es sin tilde? A ver. Ahora, antes sí. Bien. ¿Se ve ahora sí? Profe, No, ¿no? ¿Se dejó de compartir pantalla? Ya no. Ya no, no. Ok, gracias. Vamos otra vez. Ven, bueno, esto sí, esto ya sería un eje transversal, esto de las locuciones. Se debe ver en el marco de un tema. Como por ejemplo, la vez anterior que vimos los párrafos descriptivos. Entonces, cuando usted, Raila va a dar una clase, entonces busca el programa del MEP, ve que hay un tema que dice párrafos descriptivos, narrativos, dialogados y, y bueno, ella va, se sienta, hace su planeamiento y hace las actividades para ver ese tema. Y ya a la hora de sentarse a hacer su plan, tiene que pensar cómo incluir, cómo ver el tema ahí transversal, el tema de las locuciones preposicionales. ¿Cómo lo meto ahí en alguna parte? ¿Verdad? Esa es la idea de los ejes transversales. Son ejes que hay que ver cómo los ubica uno en el tema que uno está viendo. Entonces, se da una pequeña explicación, se muestra y ya después lo liga con el tema que está viendo. Y es lo que hemos hecho a lo largo del curso. Y yo repito y repito lo mismo para que les quede claro. ¿Ok? Merced a, entonces estábamos, que significa gracias a o con la ayuda de. Que con la ayuda de también es una frase preposicional porque tiene con y tiene de. Solo puede hacerse valer merced a sus cualidades personales. Solo puede hacerse valer gracias a sus cualidades personales. Algunos países comunican que es posible lograr nuevas reducciones de las emisiones merced, o sea, gracias a unas mejores prácticas de alimentación del ganado. ¿Okay? A beneficio de, se realizará la corrida de toros a beneficio del, ahí sí, del hogar de ancianos.
¿Ok? Ahí es del porque hay una contracción, que ya vimos lo del artículo, contracción del artículo. A cargo de, a continuación se le hará una reflexión a cargo de Tania. A costa de, mi hermano tiene 45 años y aún vive a costa de mi padre. ¿Ok? Esas frases son estas a beneficio de, a cargo de, a costa de. Supongo que ya las habían escuchado. Ok. A efectos de significa con el fin de. Toda persona que se sienta agraviada tiene el derecho de acudir a los tribunales a efectos de buscar justicia. O sea, con el fin de buscar justicia, con el objetivo de buscar justicia, a efectos de otra, necesita comer mejor a efectos de mejorar su salud. ¿Ok? Entonces, a efectos de es sinónimo de con el fin de o con el objetivo de. Es lo mismo. A espaldas de eso, ya lo sabemos. Ellos siempre hablan a espaldas del jefe. Espero que eso nunca lo usen para no tener que estar envueltos en esas situaciones. A expensas de, sinónimo de a costa de, que es el que ya vimos, o por cuenta de, a expensas de alguien. No puedes vivir a expensas de tu padre. Muchas personas sobreviven a expensas de las ayudas sociales. ¿Okay? A expensas de es sinónimo de a costa de o por cuenta de. A expensas de, sinónimo de a costa de o por cuenta de. A falta de, también conocido, a falta de una propuesta distinta, este año no voy a votar en las elecciones. A falta de agua no me voy a bañar. Ni modo, ¿verdad? A favor de, yo estoy a favor del aumento salarial. A merced de, es diferente. Es diferente merced a decir a merced de, es diferente. ¿Por qué? Cuando yo digo los surfistas están a merced de las olas, quiere decir que está sometido a las olas. A merced de significa sometido o que uno depende de alguien más. ¿Ok? O de algo más. Hay una Profe, relación de dependencia cuando digo a merced de. Si alguien iba a decir algo. sí, profe, una consulta. Yo es Sí. que yo no había escuchado ese merced así, con ese significado. Yo sí he escuchado a los El primero que colombianos. vimos. Sí, a merced. Es Sí, yo he escuchado a los colombianos decir a su merced a. merced. No, a su merced. Sí, eso le es agrego. como sí, eso ya eso es diferente porque es una forma de tratamiento. Eso es como decir usted, ¿verdad? Esas formas de tratamiento ya lo vamos a ver más adelante, pero se refiere, cuando hablamos de formas de tratamiento, se refiere a las maneras en que nos dirigimos hacia otras personas, ya sea utilizando el usted, el vos o el tú. Los colombianos utilizan su merced para referirse a alguien, para hablar con alguien, y se refieren a esa persona como su merced cuando le quieren decir algo. O su merced, ¿cómo está? O sea, ¿cómo está usted? Entonces, eso tiene otra significación. No son locuciones preposicionales, pero sí es una frase pues que existe y va ligado al tema de las formas de tratamiento. ¿Okay? Entonces, hay dos diferentes. En el caso de las locuciones, hay dos. Una que dice merced a, que significa gracias a o con la ayuda de, y la otra es a merced de. O sea que yo estoy a merced de algo o de alguien. Estoy sometido, estoy dependiendo de algo o de alguien. ¿Okay? A modo. Eso lo utilizamos. Sabes que cuando ponemos se puede decir que el tabaquismo ataca principalmente a los adultos mayores. A nivel de, yo digo, por ejemplo, a nivel de universidad hay que dar la talla.
para estar a nivel de los mejores hay que ser muy capaz. A mediados de agosto llega el pedido, canté a petición del público, a riesgo de, salí de mi casa a riesgo de contraer coronavirus, a semejanza de, ese casi no se utiliza, a semejanza de mi, y otro muy poco utilizado es a tenor de. Dice, el diccionario de la lengua española define la palabra tenor como constitución estable de algo y contenido literal de un escrito u oración. O sea, algo que está dicho de manera ahí explícita, de manera directa, literal. De ahí se forma a tenor de, que significa de conformidad con o según. En pocas palabras, cuando usted utiliza a tenor de, quiere decir según, o lo puedo utilizar como sinónimo de según. Según lo dicho por los expertos, esto acabará el otro año. A tenor de lo dicho por los expertos, esto acabará el otro año. Las becas aumentarán a tenor de lo establecido en la ley recién aprobada. Las becas aumentarán según lo establecido en la ley recién aprobada. A tenor de lo establecido ayer, no se va a dar la pesca de arrastre. Ok, entonces, a tenor de, sinónimo de según, o de acuerdo con, o de conformidad con. A tiempo de, eso es fácil, aún estoy a tiempo de cambiar. A título, cuando me refiero a que voy a hablar a título de alguien, o sea, a nombre de alguien, o a nombre de mí mismo. Hablo a título personal cuando digo que me gustó la cena. O sea, mi opinión es eso, a título personal. A través de, ese ya es bien conocido, a través, y ojo, se escribe así, y uno lo ve junto, y con Z, no, así es, a través. Bajo pretexto de, sinónimo de debido a. Don Miguel, el tosudo párroco, no quiso revestirse con los sagrados ornamentos, bajo pretexto de sus achaques, o sea, debido a sus achaques. Cuando hablamos de achaques no es nada más cuando los de las mujeres embarazadas, sino es algún tipo de dolor, algún tipo de padecimiento, también tiene que ver con eso. Y se fue al coro con la orquesta, o sea, el párroco, que es muy terco, no quiso revestirse con los sagrados ornamentos debido a sus achaques, debido a sus problemas de salud, tal vez. Entonces dice, Diana, satisfecha de la pequeña malignidad que había insinuado a su prima, Diana se puso a correr bajo pretexto de que llegaban tarde para almorzar. O sea, debido a que llegaban tarde para almorzar. Debido a, bajo pretexto de, debido a. Con base en, ya se los he dicho varias veces, no es en base a, no, es con base en la información recibida se aprobó el presupuesto nacional. Con cargo, los pagos futuros se financian con cargo a sus respectivos presupuestos. Hubo gastos imprevistos con cargo a la partida de equipo diverso. Eliminarán las pensiones con cargo al presupuesto. O sea, las pensiones que se financian con el presupuesto. O sea, cargadas al presupuesto. Con excepción de, ya lo saben, todos salieron bien con excepción de Silvia. Es mentira. Ahora a las 10 hablamos de eso, pero es un ejemplo. Entonces, ese también es común. Otros más, con intención de, también es común. Estudió para el examen con intención de obtener una buena calificación. Con miras a, otro que es bastante común. Trabajaremos de la mejor manera para lograr los objetivos propuestos. Me salté el ejemplo. Ahí sería, trabajaremos de la mejor manera con miras a lograr los objetivos propuestos. Tengo que corregirlo ahorita, ahora lo corrijo para no salirme y volver a entrar. Sería ahí, trabajaremos de la mejor manera con miras a lograr los objetivos propuestos.
Con motivo de, también conocido, con motivo del próximo bingo estaremos pidiendo su colaboración. Con ocasión de, vendió todo lo que tenía con ocasión de marcharse de casa. O sea, con motivo de, es lo mismo. Con motivo de marcharse de casa. Vean, ¿cuál es el objetivo de este tema? Esto les va a servir además a ustedes. No es nada más, yo esta materia no la pienso únicamente con miras a su trabajo. No, también es para que ustedes lo apliquen en la universidad, en los trabajos. Ya saben ustedes Profe, que para no repetir todo el tiempo la palabra para, pueden decir, trabajaremos de la mejor manera con miras a lograr los objetivos propuestos. ¿Ok? O en aras de lograr los objetivos propuestos. Ya ustedes pueden saber que en lugar de repetir varias veces la palabra según, pueden decir a tenor de. ¿Ok? En lugar de decir con motivo de, pueden decir con ocasión de también. Con base en, a través de, con excepción de. ¿Ok? A modo de conclusión, en lugar de decir finalmente todo el tiempo, a modo de conclusión, a modo de cierre, a modo de síntesis. ¿Ven? Entonces, las locuciones preposicionales nos van a servir para tener una mayor riqueza a la hora de expresarnos de manera tanto oral como escrita. Eso lo conseguimos con las locuciones. Y eso mismo, volviendo a lo otro, eso mismo ustedes tienen que explicárselo a los estudiantes. Vamos a utilizar estas frasecitas a la hora de escribir. En la práctica correspondiente, ustedes les dicen a los estudiantes que incluyan algunas de estas frases en alguna redacción que tengan que escribir. Ahora sí, díganme. no, profe, era algo parecido a lo que usted dijo, que digamos, ya uno dominando bastante bien esto, es mucho más fácil a la hora de hacer ensayos y todos esos trabajos. Sí, son herramientas que ustedes tienen que ustedes, son herramientas que ustedes deben aplicar. Está bien usado, deben aplicar. Deben de. Deberán aplicar. Ajá, muy bien. Está bien aplicado. Porque yo les estoy dando casi que una orden, o que es como una responsabilidad de ustedes. Entonces ahí tienen el tema. Hay muchas más. Estas son algunas, pues, básicas que pueden implementar. Si ustedes están viendo el tema del artículo periodístico, eso es otro de los temas que viene en el programa del MEP. El artículo periodístico. Entonces, ustedes primero explican qué es el artículo periodístico, las partes, leen un artículo periodístico con los estudiantes, lo analizan, ven si están las partes o no están las partes, la importancia del artículo periodístico, y ya después corresponde con ellos escribir un artículo periodístico. ¿Cómo incluimos este tema ahí? ¿Cómo incluimos este eje transversal? Profe, a la hora de redactar el desarrollo del artículo periodístico debe de usar las locuciones preposicionales para que lo escriba mejor, obvio. Ajá, debe, no debe de, es debe. Exactamente.
algunas. Ahí ustedes seleccionan unas y les dicen, bueno, cuando ustedes escriban el artículo, deben incluir esas tales y tales locuciones preposicionales. ¿Ok? Bien. Continuamos. ¿Algún comentario final? Vamos con la otra cápsula. ¿Me avisan si se ve o no se ve? Sí, profe, sí, sí. Bueno, ya que hemos visto diferentes categorías de palabras, empezando por el sustantivo, el adjetivo, los pronombres, las preposiciones, las conjunciones, las interjecciones. Adverbios vimos, ¿verdad que no? No vimos los adverbios. Me parece que no. No, profe, yo creo que no. Ok, si me da chance lo vemos hoy, si no la próxima semana. Yo eso lo tengo listo. Pero bueno, todo eso tiene que ver con la morfología, el estudio de todas esas categorías de palabras. Ok, ahora, esas palabras, cuando están juntas de determinada manera, hay un tema que se llama grupo verbal y grupo nominal. Bueno, no hace falta entrar al verbo, pero el verbo vamos a ir viéndolo poquito a poco. Es un tema bastante complejo. Hoy se va a ver una parte y vamos a iniciar con este tema, esta cápsula. Cuando hablamos de grupo verbal y grupo nominal. ¿Ok? ¿Me avisan si se ve? Sí, profe, sí se ve. Ahora, igual. Sí. Sí. Ok, dice grupo nominal. Son frases u oraciones que tienen que tener alguno de estos elementos. A ver, puse o escribí sustantivo de primero porque es casi que indispensable que lo tengan. Lo demás puede o no puede tenerlo, pero son frases que tienen de fijo un sustantivo. Ya ahí puede o puede que no tenga un artículo,
puede o puede que no tenga un adjetivo, puede o no puede que tenga un pronombre, una preposición, ¿ok? Acá empieza lo que ya se puede complicar a veces. El grupo nominal, si hay dos cosas que caracterizan el grupo nominal, es que tiene que tener un sustantivo por fuerza y que un grupo nominal nunca va a tener un verbo de conjugado. Nunca va a tener un verbo de acción conjugado. Pero ¿por qué ahí dice que el grupo nominal tiene un verbo ser o estar? ¿Por qué? Porque el verbo ser o estar no es un verbo de acción. Son verbos de estado. Cuando hablamos de verbo quiere decir las diferentes acciones que realizan los sujetos en la oración. Un verbo es una acción, digamos, como tal. Pero es curioso, porque el ser o estar no es una acción. Es un verbo, pero no es una acción. Es algo más de existencia. El único verbo, el único tipo de verbo que puede estar en el grupo nominal es el ser o estar, nada más en sus diferentes conjugaciones. Yo soy, yo fui, él está, él es, ella fue. Todo eso sí puede estar en el grupo nominal, los demás no. Y los otros miles de verbos que hay jamás en la vida pueden estar en el grupo nominal, nunca. Hablaron, corrió, comerá, lloré, amo, nada de eso va en el grupo nominal nunca. Ahora, las formas no personales sí son parte del grupo nominal. Cuando hablamos de formas no personales, nos referimos ¿a qué? ¿Cuáles son las tres formas no personales? ¿Alguien sabe? Los participios. Participio es una, ¿qué otra? Gerundio. Gerundio es otra. E infinitivo. Infinitivos. ¿Okay? ¿Por qué son formas no personales? Porque no están conjugadas en ninguna persona. Y yo digo, yo nadar. ¿Nadar qué tiempo es? Pretérito, presente o futuro. ¿Qué es nadar? ¿Está conjugado en un tiempo? No. Entonces, es una forma Es no un personal. infinitivo. No. Sí, es un infinitivo. Termina Es en un A. infinitivo. Pero lo importante de las formas no personales, para que ustedes lo entiendan, es que no están conjugadas en ningún tiempo verbal. Nadar, yo nadar, tú nadar, no. Eso no es conjugado en ningún tiempo. Igual si yo digo, yo despierto, en el sentido de que estoy despierto, eso tampoco. ¿Ok? O yo leyendo, no. Tú leyendo, él leyendo, eso no es ninguna conjugación de nada. Entonces, todo lo que está ahí es parte del grupo nominal. Ejemplos: Carla, esa joven destacada. Carla, sustantivo. El niño, sustantivo. Caballero, sustantivo. Pasión, sustantivo. Andrea, sustantivo. Veamos los ejemplos ahí. Carla, esa joven destacada. Joven, también sustantivo. Esa es un adjetivo determinativo. Demostrativo, sí. Destacada es una forma, es un participio. Termina en ada.
Entonces, ahí es un ejemplo de grupo nominal. El niño inteligente. Él es un artículo, niño es un sustantivo, inteligente es un adjetivo. Él es un artículo, caballero es un sustantivo, de es una preposición, la es un artículo, blanca es un adjetivo, luna es un sustantivo. Correr es un infinitivo, es un verbo de estar. Verbo no es. Mi es un adjetivo posesivo y pasión es un sustantivo. Andrea, sustantivo. Fue es un verbo, ser o estar. Astuta es un adjetivo o un atributo. En ninguno de esos ejemplos hay un verbo de acción conjugado. Correr no es un verbo de acción conjugado. Correr se le llama infinitivo. Cuando vemos el tema del verbo, cuando uno siempre, a ver, a todos nos ha pasado. El verbo es una acción. Por ejemplo, correr. Técnicamente, si usted utiliza ese ejemplo con los estudiantes, está mal porque correr no es un verbo. Correr es un infinitivo. Es una forma no personal terminada en er. Digamos que, ¿qué sería un verbo? Corrió, corro, correrán. ¿Por qué? Porque es un verbo, porque está conjugado en un tiempo específico. Es parte de la explicación que tenemos que dar con respecto a los verbos. Para que un verbo sea tal, tiene que estar conjugado. Bien. Ahora, por defecto, digamos, ¿cómo podríamos definir el grupo verbal? Lo más importante del grupo verbal es que debe tener en todo momento un verbo de acción conjugado en cualquiera de los tiempos verbales, menos cero estar. Ahí sí. Cuando hablamos del grupo verbal, tenemos que irnos de una vez, a la hora de ver los ejemplos, irnos de una vez a buscar el verbo de acción conjugado. Ya sabemos que es grupo verbal. Si hay una práctica de selección única, como vamos a ver ahora, y les piden a ustedes que marquen la opción que representa un grupo verbal, solo una va a tener un verbo de acción conjugado. Tienen que ir de una vez a buscar ese verbo de acción conjugado. Presintió la llegada del cuervo. ¿Cuál es el verbo de acción conjugado en ese ejemplo? Presintió la llegada del cuervo. ¿Cuál es el verbo de acción conjugado ahí? Presintió. Presintió de una vez. ¿Por qué? Porque está en pasado, además está en pretérito. Entonces ya ustedes de una vez van y saben que esa oración o que esa frase es un grupo verbal porque tiene el verbo presintió. No importa lo que tenga lo demás, no importa que tenga un sustantivo, no importa, no. De una vez marcamos porque tiene el verbo conjugado ahí. Creyó que llamaban a la puerta. Hay dos. ¿Cuáles son esos dos verbos de acción conjugados? Creyó y llamaban. Yo y llamaba. Ajá, creyó y llamaban. Entonces, de una vez. Es grupo verbal, ¿por qué? Ya ustedes ubican los elementos que están ahí. Verbos de acción conjugado en cualquiera de los tiempos verbales. ¿Ok? Vamos a irnos a la práctica. Está ahí. Lea los textos siguientes. Número 1. Ingredientes. Pepinos, cebolla y tiras de chile dulce. Coloque todo junto con cuidado. Mezcle con fuerza. Ponga a reposar. ¿Cuál número identifica el texto que presenta un grupo nominal? O sea, cuando pide grupo nominal, quiere decir que solo una opción no tiene verbo de acción conjugado. Solo una no tiene verbo de acción conjugado. La número 1. La respuesta correcta es la número 1. ¿Por qué? Ingredientes es un sustantivo. Pepinos es un sustantivo. Cebolla es un sustantivo. Y es una conjunción. Tiras es un sustantivo. De es una preposición.
Chile es un sustantivo. Dulce es un adjetivo. En la 1, ¿por qué grupo nominal? Porque en ninguna parte hay un verbo de acción conjugado. Por eso es un grupo nominal. En la 2, ¿cuál es el verbo de acción conjugado? ¿Cuál es? Coloque. Coloque. Es un Coloque. imperativo, una orden. Coloque, Araceli. Mezcle, también es una orden. Ponga. Coloque en la 2, mezcle en la 3, ponga en la 4, son verbos de acción conjugado. ¿Por qué? Coloque viene de ¿cuál infinitivo? Colocar. Mezcle viene de ¿cuál infinitivo? De Mezclar. mezclar, Ponga viene de ¿cuál infinitivo? de poner. Ok, perfecto. Entonces, la única opción que no tiene un grupo verbal, o sea, la única opción que presenta el grupo nominal es la 1. Vamos a la 2. Lea el fragmento. Hamlet. Séneca no les resulta demasiado grave, ni Plauto demasiado liviano. Complete el texto del recuadro con la oración que contiene un grupo nominal. La 1 dice, la A, perdón, dice, ya lo dijo el rey Perico. B, entonces, ¿por qué discutimos? C, yo los considero geniales. Y D, es mejor dejar de discutir. La D, profe. La D. ¿Alguien tiene otra opción? La C. La C, dijeron por ahí. ¿Se corta? ¿Alguien? La A. No, todos tienen diferentes. Bueno, está bien. Vamos a ir viendo La A. una por una. ¿Por qué la A no? Porque la A tiene el verbo dijo en presente. Ya lo dijo el rey Perico. Dijo es un verbo conjugado. Viene del infinitivo decir. Entonces dijo no es un grupo nominal. La B. Ahí escuché, nadie dijo la B, entonces creo que, pero bueno, no importa. Veamos ahí. Entonces, ¿por qué discutimos? Discutimos. Nosotros discutimos. Está el verbo en presente. ¿Ok? Viene del infinitivo discutir. Entonces, la B no es. La C. Yo los considero geniales. Considero. Viene del infinitivo considerar. Considero es un verbo. Está conjugado en primera persona singular de tiempo presente. Los considero geniales. Esa no tiene ahí. Esa tiene ese verbo. Y la D es un verbo de ser o estar. Entonces, esa puede ser. Vamos a concentrarnos en la D. Porque puede ser que no tenga respuesta. A veces pasa eso. Ya vimos que ni la A, ni la B, ni la C son. Vamos a irnos al estudio técnico de la B. Palabra por palabra. Es un verbo ser o estar. Entonces, todavía eso nos indica que puede ser grupo nominal. Mejor es un adverbio. No hay ningún problema. El adverbio puede ser parte del grupo nominal. Dejar es un infinitivo. O sea, es una forma no personal. Dejar todavía puede ser parte del grupo nominal porque es un infinitivo, es una forma no personal. De es una preposición y discutir igual, es una forma no personal. Es el infinitivo. Entonces, en la D no hay ningún verbo de acción conjugado. Ninguno. Por lo tanto, la D es
grupo nominal. ¿O alguno les parece que en la D hay un verbo de acción conjugado en alguna parte? Parece que no. Ok, entonces es la D. Vamos a los ejemplos del grupo verbal. A ver si esto quiere pasarse el dispositivo. Parece que no. Vamos a ir de nuevo. A ver los ejemplos. Me avisan si se ve, muchachos, o no. Sí, Sí, profe. Dice, completa el texto anterior con la opción que contiene un grupo verbal. Analicen las opciones. La B, profe. Vamos a ver. Vamos a ir a la A. Desde es una preposición. Aquí es un adverbio. Entonces la A no es. La B, miraba y miraba. Y es una conjunción. Aba viene de mirar. Entonces la B, en teoría sí. Porque tiene el verbo de acción conjugado miraba, que es el pretérito imperfecto presente. Perdón, pretérito imperfecto del modo indicativo. La C, muerto de sed. Muerto de es una preposición y sustantivo. Por y entre son dos preposiciones. Los es un artículo y bambúes es un sustantivo. Entonces, la única opción que tiene verbo es la B. La 7, igual, busquen en el grupo verbal. O sea, de una vez se van a buscar un verbo de acción conjugada. Profe, ¿no se puede hacer más grandecita la imagen? Claro que sí. Gracias. Bien. ¿Cuál opción escogieron ustedes ahí? La D. La D. Muy bien. ¿Alguien tiene otra? Bien, entonces vamos a ir a la primera. Siempre tan distraído. Siempre es un adverbio. Tan también. Distraído es una forma no personal. Es un participio. Cuanto más grande, más insolente. ¿Y cuánto? Adverbio más. Adverbio. Grande. Adjetivo. Más adverbio insolente. Adjetivo.
que, pronombre, crecido, participio, está, cero estar, el, artículo, niño, sustantivo. Nunca adverbio. Hubiera creído, eso es un verbo que está conjugado en tercera persona singular del modo subjuntivo, tiempo, pretérito, pluscuamperfecto. Hubiera creído. Eso, pronombre, del, contracción del artículo, y muchacho, sustantivo. Entonces, el hubiera creído es una forma de conjugar el verbo, el infinitivo creer. Entonces, hubiera creído es un verbo de acción conjugado. ¿Cuál es la diferencia entre creyó y hubiera creído? La diferencia es de que es un verbo compuesto. Tiene el auxiliar haber y creído. ¿Ok? En cambio, creyó es un verbo como tal. Pero hubiera creído también es un verbo porque tiene el auxiliar haber a la par. Entonces, hubiera creído es un verbo compuesto. Es un verbo compuesto. Entonces, sí, es la D, efectivamente. Bien. Acá se demuestra la importancia de uno conocer las categorías morfológicas, los diferentes tipos de palabras y sus clasificaciones. Sin eso, se puede complicar o se les puede enredar la escogencia de la opción correcta. Y eso, muy importante, lo del verbo que ya vimos hoy, ahorita en este momento, es muy importante para lo último en la clase. Ven ustedes que gracias a haber visto este tema, casi que de rebote, estudiamos el verbo. ¿Por qué? Ya vimos la definición de que es un verbo, es una acción. Una acción que tiene que estar conjugada, o sea que tiene que estar en algún tiempo verbal y y tiene que tener una persona también. Entonces, vimos la diferencia entre la definición de verbo como tal y vimos también que es una forma no personal, que por sí mismos las formas no personales no son verbos, porque no están conjugados en ninguna persona, ni en ningún tiempo verbal. Ahora, ¿eso de qué nos sirve? Nos sirve para estudiar las diferentes conjugaciones y para estudiar algunos verbos que tienen unas conjugaciones bastante especial, bastante particulares.
Me avisan si se ve. Sí, profe, sí se ve. Dice, tal vez por la letra, está un poquito irreconocible, pero verbos regulares e irregulares. ¿Qué es una, ya lo vimos ahora, qué es una conjugación? Es importante esta definición, fue lo que vimos. Una conjugación es cuando un verbo se presenta en pretérito, presente, futuro o condicional. Me comí una coma, entre otras. En el caso de los verbos o acciones, esto es muy importante saberlo, porque van a describir aquello que realiza el sujeto. Esa es la definición que vimos de verbo. ¿Cómo se conjuga el infinitivo llorar? Ahí eso es en pretérito perfecto. Yo lloré, tú lloraste, él lloró. Nosotros lloramos, vosotros llorasteis, ellos lloraron. Como ya vimos, todo esto son las formas de conjugar el verbo llorar, el infinitivo llorar en pretérito perfecto, más bien. Voy a salirme, corregir esto. Perfecto. Ok. ¿Me avisan si se ve? Ok. Es para reafirmar lo que ya vimos ahora. Pero es que fue lo que copió, disculpe. ¿Se ve ahí, muchachos? ¿Sí se ve? Un poquito. ¿Se ve la presentación? En Sí, grande, la letra diapositiva. es como muy borrosilla. Sí. Entonces acá es lo mismo que les dije. Está el verbo conjugado en pretérito. ¿Ok? En la otra, vamos a ver. Un verbo regular. ¿Qué es un verbo regular? Son aquellos que al momento de conjugarlos, su raíz se mantiene. Vamos a comparar el infinitivo con el verbo como tal, estando conjugado en cualquier tiempo, en cualquier persona. Si a la hora de conjugarse en cualquier tiempo o en cualquier persona, la raíz del verbo es la misma, estamos ante un verbo regular. ¿Ok? ¿Cuál es la raíz? Bueno, la raíz es la parte más importante de la palabra, la que nos da el significado. Pero en el caso de los infinitivos, la raíz es todo lo que está de la partícula er o ir. Hacemos el corte en esas partículas. Entonces, todo lo que está antes de la terminación, ya sea ar, er o ir, es la raíz. La raíz en el verbo, en el infinitivo correr, ¿cuál es? ¿Cuál es la raíz en correr? C-O-R-R. En amar, ¿cuál es? A-M. Ok, perfecto. Entonces, el primer paso para saber si un verbo es regular, el primer paso es tomar el infinitivo. Tomar el infinitivo correr o amar. Lo escriben ahí en alguna parte. ¿Ok? El segundo paso, ¿cuál es? Dividirlo para sacar su raíz. ¿Y eso cómo lo hacemos? Separamos la partícula er del resto de la palabra. En el caso de correr,
Voy a hacerles un ejemplo directo mejor, para que no haya problemas. ¿Se ve el documento de Word ahí? Sí, profe. Okay. Entonces, primero que todo, paso 1. Escribimos el infinitivo. Lo escribimos ahí en alguna parte. Está el infinitivo. Queremos saber si eso a la hora de conjugarse es regular o irregular. Entonces, lo primero, escribir el infinitivo. Así como yo lo estoy haciendo. Escríbanlo como tal. Paso número 2. Para oír identificar primero. Entonces, ¿qué hacemos acá? Ar. Ya separé la partícula. En este caso la partícula ar. Ya la separé. Ya lo separé. Está antes de la o ir es lo que la raíz. ¿Ok? ¿Cuál sería la raíz en este caso? Am. Esa es la raíz de la palabra amar, del infinitivo. ¿Estamos claros en estos dos pasos? Sí, profe. ¿Cómo? Sí, profe. Ok. Esa es la raíz del infinitivo amar. Am. Paso 3. Conjugar el verbo en cualquier tiempo. Conjugarlo en preferiblemente el de la primera persona en presente. Vamos a irnos. Amar. Ya sabemos que la raíz del infinitivo es am. Ahora conjuguemos en presente, primera persona. ¿Cuál puede ser? Yo
Yo amo. ¿Quién habló ahí, perdón? Diana. Diana, ok. Yo amo. ¿Cuál es la raíz? ¿O a dónde hago el corte? El corte lo hago, separo la O del resto de la palabra. ¿Por qué? Porque la letra O es la que nos dice que es presente. Entonces, ¿cuál es la raíz? AM. Entonces, ahí está. Ahora saquemos conclusiones. La raíz entonces, verbo, ¿qué tipo? Regular. Regular. Perfecto. Ok, perfecto. Ahora, haciendo el mismo procedimiento, puedo averiguar si es irregular. Si la raíz cambia, ¿qué es entonces? Si cambia, ¿qué sería? Irregular. Irregular. ¿Y qué es que la raíz cambie? Que se le agregue una letra, que se le recorte una letra, que cambie hasta toda la palabra completa. Esos son cambios en la raíz. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo. Siguiendo lo mismo, los pasos. Los pasos. Voy a pasar aquí. Voy a hacer un corte acá. Y veamos. Paso número 1. Escribimos el voy a escribir acá, mover. Mover. Paso número 2. La partícula, en este caso voy a decir que es la partícula er para identificar la raíz. Voy a separar mov er. Entonces yo voy a decir que la raíz del infinitivo mover, ¿cuál es la raíz? Es ¿cuál? MOV. La raíz es MOV. Mov. Esta es la raíz del infinitivo mover. ¿Okay? Esta es la raíz. Ahora el tercer paso es conjuguemos la palabra. Tercer paso es conjugar. De nuevo, en presente y en primera persona. Yo muevo. Ya lo conjugué, muevo. Ahora separo la partícula. Aquí.
Aquí hago el corte en la O. Si el verbo conjugado cambia la raíz, es irregular. Si se mantiene, es regular. Comparo para ver si es irregular. Para las raíces del infinitivo, ¿cuál era? Mov. Y del conjugado ya es mueve. Comparo las dos raíces. Comparemos ahí, a ver. Son iguales. No, ¿Qué cambia? Se le agregó una U. Y la E. Cambia totalmente. Entonces, el infinitivo mover, ¿qué es? ¿Regular o irregular? Irregular. Irregular. Profe, una pregunta. Sí. Por ejemplo, ese mover en la primera persona del singular, si cambia la raíz, pero ya en la primera persona del plural, digamos, movemos, ahí se mantiene la raíz, entonces como No siempre se importa. clasifica como Con que cambie irregular. con que cambie una vez, no importa que todo lo demás quede igual, ya es irregular, por solo ese cambio. Ah, ok. Ajá. Entonces sí. Ahora, vamos a ver unos casos concretos. Hay muchos difíciles ahí a veces de ver de los verbos irregulares. Voy a dejar esto por aquí, lo voy a guardar para que lo tengan también. Voy a irme a la presentación, espero que no sé si está. Okay. Vamos a ir al verbo producir. Es un verbo irregular. ¿Por qué? Porque la raíz es produce con C y ya a la hora de pasarlo a presente es Z y C. Produzco. Produzco de la raíz, ahí cambia. A veces no siempre sabemos qué es yo produzco. O por ejemplo, yo produje. Porque, a ver, en el indicativo del pretérito perfecto es produje. ¿Qué piensa uno que eso? ¿Qué oye uno a la gente decir de ese tiempo verbal? En lugar de produje, ¿cómo dice la gente? O cómo escucha uno a veces que dice. Produció, dice. Produció o producí. O produje. Yo produje. Tú, él produjo. Nosotros produjimos. Vosotros produjisteis. Ellos no es produjeron, es produjeron. O vos produjiste. ¿Ok? Ya ahí estamos entrando al terreno de las conjugaciones especiales de los verbos. ¿Por qué especiales? Porque tienen formas pues bastante inusuales de decirse, entonces generan confusión. Este es un ejemplo. Ahí viene ya otra, ¿verdad?
Y ahí más adelante vamos a ver esto esto es el paradigma verbal como tal, pero no quiero enfocarme hoy en eso. Quiero que ustedes vean algunas palabras inusuales. Satisfacer. Yo satisfago. Cambia la raíz. Satisfaz de la raíz y aquí satisfag con la G. No es yo satisfací, es yo satisfice. En futuro, no es yo satisfaciré, no es yo satisfaré. El futuro, yo satisfaré, tú satisfarás, él satisfará. Nosotros satisfaremos, vosotros satisfaréis, ellos satisfarán, ustedes satisfarás. El caso del pretérito, en la tercera persona, él satisfizo, no es él satisfació, satisfizo. Tú satisficiste. ¿Ok? Para que tengan claro de que es un verbo de conjugación especial porque cambia bastante. Igual, satisfaga, satisfice, perfecto. Colar. Colar. Yo me colo todo el tiempo en la fila, no. Yo cuelo. Tú cuelas. Él cuela. Ya ahí en el caso de colé y colaste, ahí sí es diferente. Porque ahí sí se mantiene la raíz, pero bueno, es irregular porque en el presente apuñalar. Apuñalar, ese no es irregular, pero es interesante. Yo se los muestro ahí para que ustedes vean que es apuñalar, no apuñalear. Entonces, apuñalar. Apuñalar es regular, pero ahí está, para que ustedes vean que es así. Otro caso que es regular, pero que es importante que ustedes lo manejen, es el de licuar, que pueden decir yo licuo o yo licúo, adecuar, yo adecuo o yo adecuo. A mí en lo personal, yo prefiero usarlo con la tilde. ¿Por qué? Porque yo me guío con el verbo actuar. En actuar no tenemos ninguna duda que es yo actúo. Yo actúo. Y nadie se opone a eso. Eso está súper claro. Pero en el caso de licuar o de adecuar, se presta a veces a uno dudar. No sé yo por qué todavía. Pero puede ser adecuo o adecuo. Licuo o licúo. Yo prefiero licúo. ¿Por qué? Porque es lo que utilizamos siempre en el caso de actúo. Yo sigo el modelo, como dice ahí, o seguir el modelo de actuar con tilde. Yo prefiero seguir ese modelo que es el que utilizamos con esa palabra. Pero bueno, cualquiera de las dos opciones puede ser. Esos son algunos verbos de conjugación especial que, como les dije, ustedes pueden yo con soldar, yo soldo, no, yo sueldo, suena feo, pero yo sueldo. En el caso de nevar, nevar es un verbo, no es un verbo, es un verbo súper especial. ¿Por qué? Porque es un verbo de fenómeno natural, que se conjuga en tercera persona y es nieva, no neva, nieva. No hay conjugación en primera persona, porque no es algo que yo hago. Yo en lugar de, yo corro, ¿verdad? Yo puedo correr, pero yo no puedo nevar, yo no. Entonces, nieva, no neva. Entonces, esto de las conjugaciones especiales es bueno para que los estudiantes puedan saber esas formas particulares de escribir y de expresar estos verbos irregulares.
Y como les dije, es para la escritura. Quedamos con la clase de hoy. Ahí voy a subir el video cuando pueda y las presentaciones. Así que nos vemos el próximo sábado, que es pura práctica. Igual, a las 7:45. Que tengan un lindo día y estén bien. Profe, una consulta. Esto usted lo sube y lo otro que escribió también. Es que le tomé foto, pero no sé si me salió todo. Todo. Acabo de decir que sí, que todo lo subo. Ok, gracias. Hasta luego, profe. Ok. Gracias, profe. Gracias, Bueno, profe. Gracias, profe. Hasta luego. nos vemos. Profe, gracias. Y es que vieras que cuando usted me llamó no pude activar el micrófono, no sé, pero puse ¿Cómo? en la conversación. Es que cuando usted estaba pasando lista, Sí, ya, yo y yo tuve que no pude llamar. hablar porque mi Sí. micrófono no sabía. Sí, profe, pero yo ya estaba adentro. Usted me llamó, pero yo ya estaba adentro. Es que mi micrófono no me funcionaba. Ok, perfecto. Bueno, pero ahí lo puse igual en la conversación. Ah, ok, está bien. Bueno, gracias, profe. Chao. Bueno, hasta luego.